Buenas tardes, estimados amigos. Siguiendo con la entrega de cuentos amazónicos, organizado por la Asociación Cultural Resistencia en el concurso con el Ministerio de Cultura Convoy Amazónico, vamos a ver esta genial obra que es la Runamula, ganadora del segundo concurso de Amazonía Ancestral editado y sacado por Trazos con todos los ganadores. En esta oportunidad vamos a ver el trabajo del escritor, poeta Darwin Córdoba Vázquez, quien nos reengalana y nos regala esta hermosa historia, la Runamula de la Selva Alegre, que tengo a fin a presentar en esta tarde. La Runamula Alegre trata del mito, pues ¿qué es la Runamula? Pues se sobreentiende en la selva que es una mujer que está casada que le saca la vuelta a su marido. Entonces es dirigida hacia la mitología de todo lo que es la selva. Muchas gracias. La Runamula y la Selva Alegre. En las noches de luna llena salía a cabalgar una mula con un diablillo trepado encima de ella, cuyo tenía un sombrero, capa negra, y andaba por todo el pueblo botando candela, botando espuma, engalanándose de ser una de las fierillas endemoniadas dentro de lo que es la época. Se volvía la ciudad tétrica, espantosa, y la gente tenía terror y tenía miedo. Todos entraban a sus casas y todos en ese momento empezaban las siguientes especulaciones. Los pobladores, todos temerosos, empezaban ya todo lo que son las murmuraciones en los estadios, en los juegos, en las mingas, en las reuniones. Especulaban quién era la mujer que le estaba sacando la vuelta a su marido. ¿Qué es lo que estaba pasando en este pueblo? Y lo peor, empezaban a especular de una señora que era dirigente de un comedor popular que iba a otras ciudades llevándole víveres a sus hijos que estudiaban en otro lugar, a la presidenta de un club que desaparecía y estaba en organización. Hacían que los maridos, que todas las personas especulaban y ponían nombres de las mujeres que por cierta forma salían a trabajar. Era ya un pandemonio, de tal forma que todas las autoridades empezaron a recolectar denuncias por todo el pueblo por difamación y calumnia. ¿Quién es la Runamula? ¿Quién le está sacando la vuelta a su marido? ¿Qué es lo que está pasando en ese pueblo? Y vamos a ver y vamos a descartar todo lo que ha pasado dentro del pueblo de Selva Alegre. En Selva Alegre vivía Ulico, un espectacular chapanero dedicado a todo lo que eran las faenas de chacra, y que estaba casada con Antuca, que era la esposa y tenía sus dos hijos. Pero a raíz de todas las habladurías, ya él empezaba a sentirse mal y miraba a su mujer distante, fría, que no quería tener ya con él vida y estaba muy alejada. Él culpaba al padre Julián del pueblo, que estaba enamorando a su mujer, porque ella pertenecía a la iglesia, porque sus hijos se habían bautizado con él. Pero qué raro, decía, si el mismo padre los había casado. ¿Por qué desconfiar de un padre que le llevaba víveres y que le daba los retrocargas y que le brindaba las municiones para que él fuera a buscar su comida, su carne, que él chapaneaba en el monte? Ustedes saben que nuestra vasta selva tiene un sinfín de hectáreas de bosques y nuestros animales de chacra, de caza, picuro, majás y todo lo que es una delicia al paladar selvático, pues él se encargaba de traer y venderlos mientras su mujer se encargaba de sus hijos. Y de esa manera podían vivir en comunidad. Pero él desconfiaba del padre, él desconfiaba de su mujer, pensaba que tal vez ella era la Runamula. Pensaba que tal vez ella estaba viéndoles la cara con el padre Julián. El matrimonio iba deteriorándose. Él no podía creer que Antuca estaba en esos pasos. Más se acrecentó toda su molestia, todas sus dudas, cuando el padre Julián decidió construir un cuarto para que viva con la monja y un feligrés de la iglesia, al frente de la casa de Ulico. Entonces él ya no tenía dudas. Estaba convencido de que Antuca le era infiel con el padre, pero él decía, ¿por qué tenía que hacer eso el padre? Si yo confiaba en él y si yo solicitaba todo lo que él requería.
En todo caso, ¿por qué no eran sinceros? Entonces él salió molesto y despavorido con, con su escopeta, sus municiones, salió todo despavorido de la casa, molesto, y fue a chapanear. Tan grande fue su sorpresa de todo lo que vivenció esa noche, de todo lo que pasó al encuentro de la runamula. Ulico regresó de chapanear aún más temprano y al irse al campo vio llegar a una mujer que estaba en el centro del campo, y fue rara su sorpresa que se escondió detrás de las piedras. Al ver que esta mujer se revolcaba en su orina dando 3 saltos para convertirse en una mula y llegar un jinete de capa negra, de látigo dorado y un sombrero, y finalmente subió hacia la mula cabalgándola, dándole 3 latigazos para ensancharla y llevarla a través del pueblo. Ella botaba candela por su boca, ella gritaba de tanto amor, ella se congeniaba con el diablillo que estaba, y todo el mundo entró en pánico. Se apoderó un miedo fatal de Ulico. Sus piernas no le respondían y se quedó dormido y desmayado encima de su picuro gordo y fresco que él llegaba de la chacra de cazar para su familia. Al siguiente día, él se despierta todo despavorido, agarra su picuro y se va a su casa. Y no contó a nadie lo sucedido, pues estaba nervioso, estaba cabizbajo. Fue grande su sorpresa al ver a su mujer toda echadita, cómoda, durmiendo, completamente tranquila. Entonces entró en él una nostalgia de cuando todavía no desconfiaba de ella y decía, no puede ser ella, porque está en cama. Entonces, ¿quién es la runamula? Él entró en unas contradicciones y en un misterio muy grande que detallaremos a continuación. Acordarse Ulico vagamente de lo que había pasado con la mujer y que no tuvo tiempo de ver en qué casa se metía o qué hacía, porque era una neblina muy fuerte y no podía ver tampoco hacia dónde fue el diablillo. Entonces seguía él con la duda, molesto con el accionar del padre. Ya, para. Pero Ulico seguía pensando que él no pudo divisar a dónde se había ido la mujer después de convertirse nuevamente en ser humano, después de haber dejado de cabalgar porque había una incesante neblina. ¿A dónde se había ido el diablillo que se había cabalgado a la runamula? Entonces él seguía pensando, él seguía desconfiando de Antuca. Entonces dijo, con la misma bala que me regala este cura, voy a darle su merecido. Salió a chapanear, pero dejando de ir a lo que realmente tenía que hacer, se escondió afuera de su casa para esperar el encuentro furtivo entre Antuca y, según él, el del cura. Grande fue su molestia de que pasaba el tiempo, no parecía nadie, no pasaba nadie, y el cura jamás apareció, que entró todo molesto, todo brioso a su casa, a disparar a su mujer a vista y paciencia de sus hijos, sin importarle nada. Se le había cruzado todo el diablo con los ojos azules, se podría decir, como decimos, se me entró el diablo aquí en la selva. Y no encontró a nadie, no encontró a sus hijos, no encontró, y se quedó todo descontento. Al anochecer, cuando su mujer no llegaba, divisó a lo lejos los pasos de 2 personas, y él suponía que eran el cura y su mujer, que venían de burlarse de él. Entonces agarró la escopeta todo desesperado, queriendo hacer una justicia impropia, sin verificarlo. Iba a cometer el más grande dolor de su vida, pues venía su madre y su mujer de atender un parto que les habían solicitado, y como el parto era complicado, pues se demoraron prácticamente todo el día. Tan grande fue su dolor que se arrodilló delante de ellas para pedir perdón y decirles, por favor, lo siento, iba a cometer un acto muy equivocado, pero nunca llegó a decirles qué.
Pero Ulico seguía decepcionado, seguía obsesionado, seguía atormentado y nunca le dijo nada, nunca le preguntó, nunca se sinceró con Antuca. Entonces una noche, para comprobarlo, amarró a su mujer a la pata de su pierna hacia la cama, amarró la soga hacia un árbol de huingo y él encerró las puertas con la armella y se quedó sentado toda la noche en vela, pero como estaba fatigado de tanto trabajar en la chacra, se quedó dormido. Y él se levantó porque escuchó los relinches, el juego y pasear con la runa mula y el diablillo nuevamente por el pueblo y por su casa. Pero tenía a su mujer amarrada, ella no podía ser. La desató suavemente, la abrazó y recordó lo enamorado que estaba de ella, pero se dio cuenta de que no podía ser. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Entonces juntó a todos los hombres del pueblo, empezaron a bendecir el agua, empezaron a usar timolina, empezaron a usar sogas para atrapar a la runamula en sus paseos en las noches, para tumbarla, desestabilizarla y que pudiera convertirse en mujer para saber quién era. Pues lograron interceptarla, lograron agarrarla, golpearla, vejarla, a darle a todo lo que son ishangazos, darle todo lo que son pretinazos. Entonces, como ella corrió, cabalgó, se desapareció, no pudieron nunca saber quién era la runamula que rondaba el pueblo, incluyendo a su diablillo, que también le dieron una suplenta paliza. Entonces, todos los hombres, ella estaba la runamula lastimada en las piernas, en los brazos, por todos los ataques que le habían dado los aldeanos, queriendo saber quién era la que se convertiría en la mujer, quien estaba sacándole la vuelta a su marido. Entonces, a los hombres les entró una curiosidad terrible ver a sus mujeres si estaban lastimadas. Al siguiente día todos los hombres se pasaban el dato y decían: la mía no es, la mía no es, la mía no tiene nada. Y para Ulico, lo peor que le podía pasar es que Antuca tenía señales y marcas en la pierna, en los brazos. Pues le decía que ella se ha caído de las escaleras un día antes de lo que estaba pasando, pero que no le dijo nada porque era algo sin importancia y que la ayudaron cuando se ha caído de las escaleras su madre y sus hijos, porque Ulico no estaba. Entonces Ulico empezó a preguntar a su madre, a sus hijos, si realmente su madre se había caído por las escaleras. Ellos corroboraron que sí, era realidad y que los moretones eran producto de esa caída. Ulico nuevamente entró en cólera, en pánico. Entonces cuando ya él iba a atacarla y él le encaró y él le vejó, apareció un hombre gritando por la calle: ¡es mi mujer, es mi mujer, mi mujer es la runamula! Tiene las marcas, incluyendo en el lugar donde yo le hice con la pretina. Entonces Ulico quedó despavorido y volvió a mirar a Antuca, quien ella lo miró y les dijo: mira, no puedo creer que pienses después de toda nuestra vida que yo sea una mala mujer. El matrimonio parecía irremediablemente muerto. Ellos se sinceraron y ella negó todos los cargos, como siempre, diciéndole que lo amaba y que no podía comportarse de esa manera. Entonces ya Ulico había ordenado todas las maletas de su mujer, que en esa época se hacía que una mujer que tenía sus antecedentes lo devolvían a la casa de sus padres. Ya por llevarle a la casa de sus padres, pues ellos se amistaron, porque Ulico se dio cuenta de que no era ella la que estaba mal encaminada, no era ella la que tenía este problema y ya se había encontrado al culpable. Pero aún así decidió juntarse para molestar al padre. Denunció todo el hecho a las autoridades y inmediatamente todos empezaron a buscar al padre Julián para hacer la justicia del por qué tenía que meterse con una mujer casada. Cuando pasaron algunos meses y todo se restableció y empezaron a volver a amarse, a juntarse y a salvar las heridas, que en puesto de todo matrimonio muchas veces existen las segundas oportunidades, definitivamente murió uno de los pobladores, Abucho.
ya cuya esposa era la presidenta del club, que daba de lactar a un niño. Y ella confesó que a quien daba de lactar era el hijo del padre Julián. Definitivamente encontramos a quien era la verdadera Runa Mula. Estas historias son ancestrales. Estas historias son los mitos que revuelven nuestra selva peruana, nuestra maravillosa selva peruana, de las cuales nosotros estamos orgullosos de difundir a través de hechos, cuentos amazónicos. Esta ha sido la participación de uno de los hermosos cuentos que tiene nuestro magistral poeta y escritor Darwin Córdoba Vázquez, a quien yo le felicito. Selva peruana con su maravilloso arte y pertenece a la Asociación Cultural Resistencia. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Abanto Clavijo, escritor y miembro de la Asociación Cultural Resistencia, que tiene como objetivo promover la edición y promoción de la literatura regional y amazónica y demás expresiones culturales. Hoy quiero compartir con ustedes un cuento que forma parte de nuestra cultura amazónica, la cual está rodeada de mitos y leyendas que cuentan nuestros ancestros, titulado Yanapuma, el libro que ven acá. Este cuento es uno de los 3 ganadores del concurso Amazonía Ancestral, escrito por Müller Vázquez, escritor sanmartinense y compilador de una colección de mitos y leyendas amazónicas. Empecemos entonces con la lectura de este cuento. Dicen que el Yanapuma antes era gente. Vivía cerca de un río de aguas muy oscuras en el que solía bañarse de madrugada. Luego de haber caminado sin rumbo preciso, iba a cualquier lugar, cada tarde arrastrando su melancólico andar y su desconocido nombre, pero al llegar el amanecer volvía a su incondicional refugio a la hora de siempre. La gente del pueblo, asentada a unos 500 metros a la derecha del río y de su casa, veía pasar a este extraño y solitario hombre por la única calle y más bien trocha que daba con la montaña, siempre a la hora del crepúsculo. Gente mala debe ser, pero eso camina solo, se decían entre ellos, y miraban con malicia el proceder de este personaje. Cierto día sucedió una desgracia en el pueblo. Dijeron que había sido un gran monstruo, peludo, mitad gente, mitad animal, y que había salido del río, exactamente desde la dirección de la casa más alejada de todas. El monstruo quiso comerlos. No cabía otra explicación, manifestaron después algunos testigos, y que por eso le repelieron con palos y piedras, pero el enfrentamiento terminó mal para los pobladores, con más de 5 muertos en batalla. Ante estos sucesos sangrientos y extraños, la gente decidió tomar medidas de fuerza. Sin mucho criterio, tras argumentar algunas razones mal fundadas, llegaron a un acuerdo. El culpable definitivamente vivía cerca por el río. De inmediato, provistos de antorchas y palos, la madrugada oscura en la que fueron a destruir y quemar la casa del Yanapuma, que todavía era gente, los hombres se sorprendieron al encontrar tanta rareza en la consumación de sus malintencionados actos. Llegaron sigilosos, rodearon la casa con premura y al son de un grito de conflagración, se dispararon en brutal acometida, buscando la destrucción, fuego, humo, el alba en su máxima expresión, escombros, pero la víctima intacta en el centro, desnuda, no se movía. Tenía los ojos cerrados y el cabello aún húmedo de la zamburía de hacía poco. Tal vez, dado que alguno osó apalearlo en más de una ocasión, soportaba el dolor con estoicismo. O no, quizás no miraba a nadie, pero para no matarlos, porque bien que hubiera podido, así lo indicaba su vitalidad. Los hombres, al verlo tan a salvo, esta vez intentaron sujetar su cuerpo entre varios, dispuestos a trasladarlo a una hoguera o al río. Pero, he ahí que un canto apacible, de ternura, dulce, conmovedor, los hizo retroceder. Y mientras iban apartándose lentamente,
El llanto y las lágrimas no dejaban de emitirse. De un instante a otro el canto se hizo agudo, tal si la garganta del Runapuma se estuviera reduciendo. Aquí todos se dieron la vuelta para ver. Y qué ojos tan hermosos, igualitos a dos lunas llenas. También el cuerpo empezó a cambiar, mientras se retorcía y su cabeza giraba con violencia. De pronto le salieron garras, y su cabeza y demás partes fueron tomando la apariencia de un tigre. No uno cualquiera, más bien uno negro, negrísimo. Y fue que en su canto se hizo rugido, y sus pasos se aceleraron por la espesura boscosa sin dejar rastro. Los hombres tuvieron miedo, por eso volvieron a encerrarse en sus casas, pero conforme pasaban las horas, iban preguntándose qué era aquella bestia, y qué valor tendría su piel oscura, de dónde había salido, qué representaba. La codicia los indujo a proveerse de sus lanzas e ir detrás de ella, para cazarla, quitarle la piel y mostrarla a los enemigos o quien fuera, en señal de grandeza. Salieron después del mediodía, siguiendo una dirección precisa, sin imaginar que desde el cimiento de un árbol cercano, por entre unas enredaderas y sobre la hojarasca, el Runapuma los observaba sigilosamente, ellos ni se imaginaban. No fue sino hasta el anochecer que los hombres, diseminados en grupos en la anchurosa selva, oyeron los gritos de las mujeres y niños, dejando en el pequeño poblado. Ya cuando regresaron, en la trocha, o cerca del río, o en las puertas de las casas, los cadáveres se extendían de variadas formas, todos incompletos y con una característica en común, sin sesos. Esa noche el cielo mostraba innumerables estrellas y una luna de redondez casi perfecta. La claridad era mucha, podía verse el río, las casas, el inicio del bosque. Los hombres, sumisos en la tristeza y el miedo, agazapados cerca de un árbol, se cubrieron las espaldas. En tanto, subido en lo alto de una ruca, el Yanapuma rugió imponente. Se le veía huraño, amenazador, grande, bajo el influjo de luna llena, que además circundaba el perfil de su cabeza. Ninguno se salvó de su ataque, a pesar de que hubo un gran enfrentamiento. Tampoco pudieron huir, menos, bastó un corto tiempo para que los cuerpos cayeran igual que los otros. Desde entonces dicen que esta fiera se alimenta de cerebros, porque no entiende cómo los hombres, a pesar de tener conciencia, siempre se dejan llevar por la venganza y la ambición. Los mata por gusto, con el fin de quitarles el conocimiento, para que les pueda servir la inteligencia, humanos torpes. Dicen también que los ojos del Runapuma son como dos lunas llenas que brillan en la noche, porque cuando este era humano, se ponía a mirar horas y horas la luna llena. Gente, es este maldito, su hijo de la luna es, aseguran algunos cazadores antiguos, aduciendo haberlo visto en lo más profundo de la selva. Solito anda, después cuando aparece la luna llena, se convierte en un tigre negro, y así se queda un tiempo. Después se hace gente otra vez. En efecto, pasado el plenilunio, no se sabe nada de este misterioso animal. En el imaginario popular se refleja el sentir y pensar del poblador selvático a través de sus creencias, que muchas veces se van transformando en leyendas, como es el caso de este personaje que experimenta la metamorfosis de hombre muy extraño a bestia sagrada, mostrando de este modo el lado oculto que tiene el hombre de convertir su envidia, ambición, odio, horror a lo desconocido, en un ser a veces venerado, temido, respetado y odiado, encarnado en el misterioso y endiablado Yanapuma. En esta historia, quien propicia el temor y obliga a la fiera a defenderse y a tomar medidas extremas es el propio hombre. Espero que hayan disfrutado de esta lectura tanto como yo. Hasta pronto. Buenos días, estimados amigos, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente el Grupo Resistencia se hace presente en Cuentos y Relatos Amazónicos. En esta oportunidad estaremos contando el cuento La Sirenita Mutishka. ¿Y quién es el autor de este cuento? Es nada menos que José Félix Maquén Gamarra. José Félix Maquén Gamarra es autor del himno a Bellavista y ganador de los Juegos Florales en Tarapotino en poesía.
Ha publicado en varios compilados durante el año 2010 y es autor de 6 libros de poesía y narrativa. En el 2011 publicó el poemario Latidos, libro que pretende, más que motivar conciencias, reivindicar al ser humano sus derechos y valores, tan venidos a menos en estos tiempos. En El corazón de Palenque, que escribió en el 2012, el autor nos muestra la esencia de los gallistas, donde el palenque, los aficionados y en suma todos los componentes de este tradicional deporte se fusionan en poesía. También escribió La Chayandera, relatos y estampas de mi pueblo en 2016. Se compone en esencia del folclore amazónico, motor que sirve de inspiración al autor. Entonces, también escribió en La Sirenita Mutishka. Entonces, pónganse cómodos, queridos amigos, y vamos a empezar la narración de este cuento, La Sirenita Chayandera. Muy bien, entonces empezamos. ¿Estamos listos? Empezamos. Aleja era una niña que vivía en Tingo de Zaposoa. Era una niña muy extrovertida, le gustaba jugar, le gustaba saltar, le gustaba nadar. Era una niña súper intranquila que corría, saltaba. Tenía una hermana que se llamaba Adela. Ella vivía feliz y contenta en el pueblo de Tingo de Zaposoa juntos con su papá Eduardo, su mamá Marta y su hermana Adela. Ellos eran una familia muy unida. Los padres les fomentaban valores en los cuales ellos ponían a práctica. Un día cuando estaban jugando, el papá vino del centro de la ciudad y le dijo: niñas, prepárense, nos vamos a la chacra. Y las niñas saltaron de alegría y de júbilo porque tenían esa emoción de ir por el río Huallaga en su canoa. Se prepararon sus cosas. Su esposa dijo: quiero llevar el pescado para comer un rico pango. Aleja era una niña que tenía unos ojos grandes, negros, tenía una cabellera, pero a ella le encantaba que su mamá le hiciera una preciosa trenza. Entonces, su hermana Adela era gordita, poco extrovertida, tranquila. Lo que Aleja era todo lo contrario. Entonces, papá dijo: avancen para ganar el tiempo. Todos se fueron hacia la orilla porque allí les esperaba Pajita. ¿Quién era Pajita? Nada menos que su canoa. ¿Y por qué le pusieron Pajita? Porque era delgadita que parecía un sacudo. Todos se subieron a la canoa y se fueron rumbo a la chacra en la canoa. Las niñas iban súper felices porque podían ver los árboles que se encontraban a la orilla del río, ver los animales que volaban, los aves, y ellos se iban muy felices y contentas. Llegaron a la chacra, empezó a bajar la mamá, empezó a bajar Adela, su hermana, y Aleja, como siempre, dio un brinco y llegó hasta la orilla. Se fueron por el camino que era tan angosto. Papá les advertía que tengan mucho cuidado, y allí estaba el tambo. El tambo es una casa que ellos tenían en su chacra. Entonces papá dijo: vamos a ganar al día, chicas. Ustedes vayan a cosechar allí los plátanos, el frijol. Empiecen juntos con la mamá a trabajar ahí, mientras yo me vaya a cultivar y traer el plátano sapino para comer nuestro rico pango. ¿Qué les parece? Ya papá, ellos se fueron muy felices a coger las sandías, las papayas, todo lo que había en las frutas recogieron y se fueron al tambo. La mamá entonces empezó a hacer el riquísimo pescado pango con su ensalada de cebolla y su cocona. Entonces el papá vino, almorzaron, comieron ese riquísimo pango y decidieron regresar porque el papá dijo: avancemos, se viene la lluvia. Entonces todos corrieron a agarrar las cosas que habían cosechado, pusieron en la canoa, en la pajita, todos empezaron allí y empezaron a subir. Remen rápido, empezaron a remar porque el río estaba creciendo, bajaba Palizada, bajaba Hojarasca, y entonces ellos empezaron a bajar. Aleja apoyaba al papá remando, pero no pudieron hacer nada más porque empezó la lluvia torrencial a caer sobre ellos.
y ellos empezaron a mojarse, tiriteaban de frío y el agua del río Huallaga estaba helada, estaba fría. Pero seguían ellos avanzando, avanzando porque no quería que les dé la tarde porque la lluvia era tan fuerte. Pero llegó un tiempo que llegaron a una muyuna y en esa muyuna dijo Aleja: papá, vamos bañándonos, aquí el agüita es caliente. Entonces el papá lo aceptó porque sabía que si no hacía eso las niñas se iban a enfermar. Entonces les aceptó. Entonces la mamá le dijo: ya, muy bien, váyanse. Se empezaron a lanzar al río. Se lanzó Adela, se lanzó su mamá. Mamá y Clara fueron las primeras que se lanzaron al agua de cabeza y empezaron a nadar, a jugar. Yo les quedé mirando desde la canoa. Entonces mi hermana Adela dijo: Aleja, Aleja, ven, váyate tú también. Sin esperar 2 veces a Aleja, se lanzó de cabeza y fue al encuentro de ellas. Empezaron a bañar, a jugar puchito, quién aguanta más el agua en el tiempo. Entonces, mientras tanto, mi papá se fue hacia la orilla del río a amarrar la canoa de los árboles de chimbitos que abundaban a la orilla del río. Entonces empezamos a jugar con mi mamá, Adela, bañábamos, reíamos, y luego la mamá dijo: bueno, yo ya me cansé, voy a descansar juntos con tu papá. Y así seguía jugando con mi hermana, haciendo la competencia, jugando, y de pronto escuchamos a mi mamá: niñas, avancen, Adela, Aleja, a cambiarnos, se nos hace tarde. Entonces cuando estábamos por salir, estábamos avanzando yendo a la orilla, entonces escuchamos un silbito que sale entre las aguas de la Moyuna, y de pronto empecé a mirar, volví a mirar, era una hermosa mujer que nos estaba mirando con esa nariz pequeña, su piel blanca con un cabello largo, rubio, una boca fina, pequeña, que nos miraba atentamente con esos ojos que brillaban. Entonces nos asustamos, nos quedamos ahí pasmadas de miedo, en la cual a un momento le veíamos que nos decía: ven, ven, ven. Y nosotros ahí, atemorizadas, paralizadas, viendo la hermosura de esa mujer que nos llamaba. Y de pronto reaccioné y empecé a gritar: ¡papá! ¡Papá! Hay una mujer con ojo de gato, nos está mirando. Entonces cuando la sirena escuchó que yo llamaba desesperada a mi papá, se dio la vuelta dando un sonido muy triste. Entonces mi papá levantó presuroso: ¿qué pasa, niña? ¿Qué pasa? Papá, una mujer de ojo. Los gritos de papá fueron tan fuertes que asustaron a la sirena, y ella se sumergió en el agua y se fue mostrando su cola brillante. Entonces papá nos llamó: avancen, niñas, presurosos, salgan a la orilla. Entonces salió Adela, salió Aleja, y se empezaron a cambiar. Mamá ya las esperaba, inmediatamente subieron a Pajita, que estaba ahí la canoa, subieron y se dirigieron rumbo a lo que es Timbo de Ponaza. Pero estábamos empapados, seguíamos de frío, sentíamos miedo, y papá nos explicaba, nos decía: tranquila, hija, ya pasó, esto suele pasar siempre en este tramo, siempre se parece esta sirena Mutishka, que con sus ojos hechiceros roba a las personas. Pero gracias a Dios no pasó esto. Vamos avanzando. Empezaron a remar con mi mamá y llegamos a la casa cuando estaba ya oscureciendo. Y mi mamá, como curiosa, empezaron a descargar a lo que teníamos en la canoa. Y entonces mamá dijo: voy al patio, voy a
cuidar, voy a coger las hojas de machinga, la hoja de cerezo, voy a machacar en un batán para bañarlos y les pase el susto manchari que les dio esa sirena mutishka. Entonces mamá se fue a coger las hierbas de cerezo, las hierbas de machinga, y papá con su batán empezó a machacar hasta que mamá preparara el agua con aguardiente y nos llamó: Adela, ven. Y nos hizo bañar de pie a cabeza para que nos pase el susto manchari, lo que nos dio la sirena mutishka. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Abando Clavijo, escritor y miembro de la Asociación Cultural Resistencia. Asociación que tiene como objetivo promover la edición y promoción de la literatura regional y amazónica y demás expresiones culturales. Hoy quiero compartir con ustedes un cuento que forma parte de nuestra cultura amazónica, la cual está rodeada de mitos y leyendas que cuentan nuestros ancestros, titulado Los Heraldos del Diablo. Este cuento es de autoría del maestro Hildebrando García Velázquez, nuestro patriarca de la Amazonía, autor de más de 15 libros, entre cuentos, novelas y poemas. Empecemos entonces con la lectura del cuento. ¡Tío Santiago! ¡Tío Santiago! ¡Tío Santiago! Era la voz de un niño que escucharon los vecinos que vivían en sus tambos en la isla que baña el río Guayaga en Puerto Rico, hoy distrito de la provincia de Picota. El sol se perdía lentamente en el ocaso, en una tarde de octubre del año de 1930. ¡Tío Santiago! ¡Tío Santiago! La sombra de la noche cayó pesadamente sobre la tupida vegetación y la voz del niño dejó de sonar. Esa tarde desapareció Santiago Sangama, que también vivía en la isla cuidando sus sementeras con su sobrino Nicasio. Como era costumbre, se puso en truza, fue a bañarse y no regresó. En los días siguientes, familiares y amigos buscaron infructuosamente el cuerpo del infortunado Santiago, mientras en el pueblo velaban la vestimenta del desaparecido, oportunidad en que los acompañantes relataban toda clase de historias misteriosas. En ese sector, al otro lado del río, desde la ribera, se levantaba una elevada montaña que presentaba en una parte, a manera de promontorio, un acantilado donde las aguas del río chocaban con furia en las épocas de creciente. Allí se escuchaba normalmente el canto del río, orquestado por los ramajes y roquedales de la orilla. Confundido con ese frenético mensaje, por las noches, frecuentemente se escuchaban voces extrañas como si fuera un diálogo de seres misteriosos. Pasaron los meses, un año tal vez, y en el pueblo Santiago ya había pasado al olvido o simplemente estaba en el recuerdo de algunos. Pero, una noche con estrellas, Prudencio Pinchi se encontraba pescando muy cerca del promontorio, ocultando su canoa debajo del ramaje de un frondoso árbol de chimbillo. Eran las 12 aproximadamente, cuando vio salir del río un hombre de aspecto cadavérico, cabello desgreñado, pero lo que más le impresionó era la singularidad de su vestimenta, que le cubría desde las rodillas hasta los hombros. Parecía ser de piel de lobo, color marrón con rayas blanquecinas. Una correa brillante le ceñía la cintura. Subió una prominencia y se ubicó en una cabaña pequeña. Prendió una lumbre utilizando algo y con dicha luz se hizo más visible. Después, el ruido de unos remos, cada vez más sonoro, indicó la proximidad de un bote invisible. Los tripulantes hablaban con voz poco perceptible. Prudencio apenas tuvo tiempo de esconderse tras unas rocas para no ser detectado por los recién llegados. Vestían exactamente igual al que se encontraba en la cabaña. Subieron y cuando llegaron, él los saludó fraternalmente dándoles la mano y llamándoles por sus apodos familiares: Chopeco, Ispico, Rabo de Paja y Culebrón, el más gordo de todos. Silenciosamente sentáronse en unas rocas salientes a manera de asientos, debidamente ubicados y al parecer como asiento propio. Culebrón
inició el diálogo dirigiéndose al primero que momentos antes llegó a la cabaña, en cuyo interior se levantaban rojas lenguas de fuego. Bueno, Santiago Sangama, creo que tú también ya debes tener tu apodo, ya es tiempo. Prudencio, al escuchar el nombre de Santiago, sintió un terrible estremecimiento que casi lo puso fuera de sí, pero se sobrepuso valientemente y siguió escuchando lo que decía. Sí, ya es tiempo, dijo Ispico con mucha naturalidad. Que sea Xantuco, dijo Rabo de Paja. Que sea, dijeron todos. Después continuó el diálogo protagonizado por Culebrón, que al parecer se desempeñaba como jefe. Bueno, dijo Santiago, siendo así, nos disponemos a recibir el informe del bien, amado hermano Xantuco, acerca de lo encomendado. Tras breves movimientos de cabezas cadavéricas en señal de aceptación, Xantuco inició su informe diciendo: Hermanos, creo que hasta hoy las heráldicas prendas están debidamente cuidadas, y lo haré con mucho celo durante los siglos venideros, con la firme convicción de que llegará el tiempo de la redención de las civilizaciones que habitamos en el fondo de los mares, lagos y ríos. Todos aplaudieron las sugestivas palabras de Xantuco. Culebrón, en su condición de jefe, intervino. Bien dicho, Xantuco. Chis, chis, dijo ese poniendo el dedo índice sobre sus labios. Un ave negra, grande, pasó cerca, crotando, con vuelo imperceptible. Prudencio recién se acordó de que los viejos contaban que en ese sector se hundió una embarcación que bajaba del Gran Pajatén, conduciendo múltiples reliquias de oro puro. Culebrón, tras la breve pausa, continuó. Así es, los habitantes de las aguas viviremos toda una eternidad, y estas prendas que seguiremos recogiendo de los que viven en la superficie terrestre serán un día el blasón de nuestros escudos cuando emerjamos a reemplazar aquella cultura de egoístas, intrigantes, criminales, ambiciosos y corruptos que al fin acabarán exterminándose entre ellos. El diálogo continuaba y Prudencio escuchaba cada vez menos las voces de aquellos personajes, cuyas imágenes por momentos se confundían en el color de las rocas. Por instantes parecían volutas vaporosas de colores insensibles. Las voces, cada vez más imperceptibles, junto con las formas imprecisas, fueron diluyéndose en la atmósfera, perdiéndose después. La luna apareció un tanto opaca, cubierta de unos cúmulos oscuros dentro de unos círculos luminosos, como anunciando de que podía llover. Subía el satélite en cuarto creciente, y su tenue luz amarillenta se reflejaba con una especial brillantez sobre las hojas mojadas por el rocío de la madrugada. El lucero del alba apareció muy luminoso por el lado este, acompañado de pocas estrellas parpadeantes, diseminadas en amplio espectro, más claro que el resto del universo, influenciado por la luz de la estrella matutina, como se le conoce también al planeta Venus. Las voces de los diabólicos personajes callaron, provocando una gran incertidumbre al asustado pescador, que trataba de dominar su estado anímico porque lo que vio y escuchó no podía quitarse de la mente. Mucho más al enterarse que uno de los personajes que participó en el diálogo era Santiago Sangama, morador del pueblo donde él precedía. El ave misteriosa que horas antes pasó crotorando con vuelo imperceptible, que fue advertido por los enigmáticos personajes, volvió a pasar abajo, río abajo. Esta vez el asustado pescador lo pudo observar plenamente porque lo hizo a poca altura, sobre el espejo de agua iluminada por el débil reflejo de la luna. Tenía el aspecto de una garza, color negro, cuello no muy largo, pico corto, como el de las aves de rapiña. Ambas extremidades extendidas hacia atrás, pausado movimiento de alas con vuelo totalmente silencioso. Pasó mirando de un lado a otro con cierta malicia, como si alguien la observara. Por todo esto el pescador se vio obligado a esconderse entre el follaje del árbol de Chimbillo, temiendo ser detectado por la diabólica voladura. Estaba temblando de miedo, buscó su sable con mucho cuidado y lo mordió con mucha fuerza porque dicen que esa es la forma de vencer el temor. Cuando pasó algún tiempo incalculable, Prudencio solo escuchaba el monótono canto del río en los cascales, el rumor del oleaje que sacude el ramaje en contacto con el agua, el chillido de algunos grillos ocultos entre las rocas,
el rabeo de los peces en las cachueras se percibía de rato en rato como el ruido que produce la tarrafa al ser tirada al agua por algún pescador solitario. Desde los roquedales que se levantaban al borde de la orilla llegaba el monótono ronquido fúnebre de algún búho presagista. Prudencio Pinchi, ya al amanecer y recuperado de la terrible impresión que le causó la escena nocturna, llegó al pueblo convencido de que Santiago Sangama se había convertido en Yacuruna. En la selva amazónica se cuentan muchas historias de aparecidos, de fantasmas y toda clase de demonios. Los heraldos del diablo hacen referencia a Yacuruna. El mito de Yacuruna es parte de los cuentos que los abuelos solían contar a los niños durante las tardes, situados en las orillas de los ríos, o en las casas populares donde se reunían parte de los pobladores y viajeros a los cuales invitaban a participar de las conversaciones en torno a los mitos y leyendas propias de nuestra Amazonía. El término Yacuruna es procedente del quechua, cuya etimología parte de la raíz yacu, que significa agua o río, y runa, que significa hombre o gente, siendo entonces la palabra completa hombre del río. Yacuruna es considerado como una especie de criatura espiritual o mágica con mayor relevancia dentro de los terrenos de la selva baja. Es el soberano de todos los animales y demás genios del agua. Leyendas como esta se han convertido en una manera particular de apreciar las situaciones que se presentan en el mundo, la vida y el ser humano. Sin duda, una percepción mítica que da rienda suelta a la imaginación con respecto a lo incierto de lo que ocurre dentro de nuestra selva amazónica. Espero que hayan disfrutado de esta lectura tanto como yo. Hasta pronto.